Quiero hablarle de algo que es muy importante en este tiempo y en nuestra vida espiritual, y es hablar del cuerpo de Cristo. Un día Jesús dijo esta palabra: sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no podrá prevalecer contra ella. En muchas oportunidades el Señor nos habló del cuerpo. Acuérdense que cuando estaba compartiendo para Pascua, Él tomó el pan y dijo: tomá, comé, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Cuando Jesús habla del cuerpo, está hablando de la iglesia, y cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Amén? Diga conmigo: yo soy la iglesia. Así que cuando se viste y dice voy a la iglesia, ¿está yendo a dónde? A usted mismo. La iglesia somos nosotros, no es este lugar. Nosotros le llamamos iglesia, pero esto no es iglesia. Esto es el lugar donde nosotros nos congregamos. Y donde usted se congrega está la presencia de Dios. Entonces, no importa dónde usted puede estar. Cuando 2 o 3 se congregan en el nombre de Jesús, allí está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hablar del cuerpo, el Señor, hay algunos versículos que lo dedican para que podamos entender esto tan importante que es el cuerpo del Señor. Así que en cualquier momento voy a pedir la ayuda del doctor Chumacero, que nos va a hablar un poquito de lo que significa cuerpo. Ni sabía él que tenía que hablar. Pero doctor siempre tiene que estar preparado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 27. Si va a anotar algunos versículos, hoy hay algunos versículos muy importantes que tiene que entender. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Dice de esta manera: vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno del otro en particular. Lo vuelvo a repetir. Ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el Señor habla de un cuerpo? Vendré otra vez, me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Cuando el Señor habla de cuerpo, está hablando de unidad. La iglesia fue creada para que sea una en la presencia de Dios. Los hombres la han dividido a través de las denominaciones, pero Cristo viene por una sola iglesia. No hay dos. No hay una en la esquina y la otra allá. La iglesia de Cristo, lo que tiene que entender, es una sola. Por eso dice: vendré otra vez, me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes puedan estar. Y cuando nosotros podemos entender esto tan importante para nuestra vida espiritual, porque esto tiene que ver con nuestra vida espiritual, no para la religión. Cuando es religión no vamos a entender esto. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, vamos a entender que nosotros nos necesitamos unos con el otro para que podamos hacer lo correcto delante de la presencia del Señor. Por eso Pablo dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es donde nosotros tenemos que entender que la comunidad, lo que Cristo siempre va a querer tener, es comunión con nosotros. Esa comunión está relacionada al principio del Génesis. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo para tener comunión con él. Acuérdense que todos los días, al atardecer, bajaba Dios para tener una charla con Adán. O sea, Dios siempre quiso comunicarse. Dios nunca quiso estar lejos. El pueblo de Israel lo quiso tener a Dios lejos, ellos nunca quisieron estar cerca. Fíjese la diferencia. Israel nunca quiso acercarse a Dios, y cuando los israelitas hablaron con Moisés, le dijeron: el único que vas a ir a estar con Dios va a ser vos. Nosotros no queremos ir porque no queremos morir. Ellos pensaban que acercarse a Dios alguien iba a morir. Sin embargo, lo que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña es que Dios siempre quiso tener comunión con el hombre. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan 3:16:
porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ve lo importante. Amó Dios al mundo, que dio lo más importante que tenía. El hombre no podía tener comunión con Dios por causa del pecado, porque lo único que hace que no pueda tener el hombre o la mujer comunión con Dios es el pecado. Dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es la vida eterna. Entonces, poder entender por qué soy cuerpo, por qué soy iglesia, por qué necesito caminar en esa dimensión de cuerpo. Por eso voy a necesitar la asistencia después del doctor, que le va a explicar un poquito cómo funciona el cuerpo. Cuando usted tiene una enfermedad y esa enfermedad ataca un órgano, luego se desparrama por todo el cuerpo, que le llaman cáncer, ¿verdad? ¿Por qué el Señor utiliza el cuerpo? ¿Por qué el Señor dice mi cuerpo? En varias oportunidades dice: el que no come mi carne no es digno de mí. El Señor hace referencia. El Señor quiere que yo pueda entender lo que significa, porque a veces no nos damos cuenta que necesitamos esa relación para tener una revelación y podamos caminar en lo perfecto que Dios tiene para con nuestras vidas. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Dice: lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y caminar en lo bueno de Dios, no en lo bueno que yo quiero para mí, porque siempre el hombre ha buscado lo bueno para lo propio. Somos muy egoístas. Nosotros pensamos mucho en nosotros mismos. Y estamos de paso en esta tierra. Usted es un peregrino en esta tierra, alguien que simplemente está de visita. Usted no tiene idea lo que es la eternidad. La eternidad la va a pasar por siempre y para siempre. Su vida acá puede durar como máximo 120 años, dice la Escritura. Más de eso no va a vivir. Y algunos ni llegan. Pero la eternidad es por siempre. Es para siempre. La eternidad es un lugar donde no hay tiempo ni espacio. Es un día por siempre. Por eso tenemos un Dios presente, que Él conoce todo lo que nosotros necesitamos, pero también Él anhela que nosotros podamos hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto delante de su presencia. Por eso cuando Jesús habla con sus discípulos, Él le dice esta palabra: yo voy a volver, pero voy a venir a buscar a mi cuerpo. Y ustedes son mi cuerpo. Y entender cómo vivir en la voluntad perfecta de Dios. Es un tiempo tan difícil donde el mundo cada vez es más egoísta, donde el mundo cada vez va a ser más violento. Vivimos en un mundo donde la violencia cada vez va a ser más, porque lo declara el capítulo 24 de San Mateo, que los días van a ser peores que los días de Noé. Y lea el capítulo 6 de Génesis y se va a dar cuenta cómo se vivía en los días de Noé, y entonces va a poder entender lo que hoy estamos viviendo, que el Señor nos advierte que no hay una solución, que las cosas no van a cambiar, sino que nosotros tenemos que estar preparados para las cosas que van a venir. Esa es la diferencia, cuando nosotros podemos entender que para todo mal hay un antídoto. Cuando vamos al médico estamos esperando que solucione nuestra enfermedad y queremos que pase rápido y nos preocupamos y nos sentimos mal. Y algunos piensan que a veces va a pasar demasiado rápido. Veo que están enfermos y dicen: sí, ya va a pasar, pero a veces tiene un tiempo. Entonces tenemos que entender lo espiritual. Vaya a Corintios ahí en el capítulo 12 y en el verso 18.
Y mire lo que dice la palabra. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ya, ¿cómo lo coloca Dios? En el lugar que Él quiere. ¿Qué nos está diciendo esto la palabra? Esto para los líderes, va. Que a veces no somos lo que nosotros queremos, sino que Dios te pone en el lugar donde Él quiere. ¿Lo entienden, no? A mí me gustaría ser, a Dios le gustaría otra cosa. A mí me gustaría ser evangelista y Dios dice, a mí me gustaría que sea diácono. Entonces, Él lo pone en el lugar que Él quiere. En este cuerpo que es extraordinario, que es el cuerpo de Cristo, cada uno funciona en el lugar que les corresponde, pero dado por un Dios todopoderoso. Cuando nosotros podemos entender que el hacer la voluntad de Dios no importa el lugar donde estemos, sino que hacer la voluntad de Dios es el privilegio más importante que el Señor nos ha dado en la vida. Servir a Dios es algo que usted lo va a poder entender después de muchos años, que es un privilegio, que es una bendición del cielo. Y cuando Él puede tomar nuestras vidas y llevarnos a hacer su voluntad, es un trabajo de cada día, moldear nuestro carácter, moldear nuestra vida y ofrecer nuestra vida, como dice Romanos 1, presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Eso es lo maravilloso. Después de tantos años que sirvo al Señor, que van a ser 55, me doy cuenta la bendición tan hermosa que ha sido en este tiempo entender la palabra, buscar todo lo que espiritualmente Él nos quiere hablar, llevarnos a la unidad, trabajar en unidad, es una de las cosas más difíciles. Trabajar en la unidad de la iglesia, trabajar en la unidad de los pastores, trabajar en la unidad de que la iglesia puede estar unida. Este es el tiempo donde la iglesia necesita estar unida, la iglesia en general. Sin embargo, lo más difícil, unir a las iglesias. Porque cada uno tira para lo propio, cada uno tira para lo suyo. Y la iglesia es de Cristo. Tenemos que entender que la iglesia del Señor no nos corresponde a nosotros. Simplemente nosotros somos trabajadores. Simplemente nosotros somos colaboradores. Dice la palabra de Dios que Él nos llamó para ser ministro competente delante de su presencia, para hacer su voluntad, para entender que simplemente tenemos el beneficio de haber servido a Cristo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Terminando mis días, lo bueno que yo haya servido a este Dios todopoderoso. Entender en este tiempo lo que significa estar dentro del cuerpo de Cristo, porque esa es la bendición que el Señor nos da. La religión hizo mucho daño a la iglesia, demasiado daño hizo la religión a la iglesia, porque nos separó, nos apartó. Vivimos mucho tiempo en la carne, donde el rencor no tiene que existir. Sin embargo, aún dentro de la iglesia hay rencor. Dentro de la iglesia muchas veces encontramos gente que no se puede saludar, gente que no se puede querer. Y eso no tendría que existir dentro del cuerpo de Cristo, porque dentro del cuerpo de Cristo existe la paz, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la benignidad. Pero como opera el sistema, como opera la carne, muchas veces nos saca fuera de lo que Dios ha determinado para con nuestras vidas. Entonces, cuando esas cosas suceden dentro de nuestro ser o dentro del cuerpo de Cristo, lo que funciona, ¿qué es entonces? Que hay algo que está enfermo, que produce enfermedad. El rencor produce enfermedad. La falta de perdón produce enfermedad.
Y son enfermedades espirituales, que son más difíciles de sacar. Porque una enfermedad espiritual te enfría espiritualmente, te desliza de las cosas espirituales. ¿Acuerdan lo que dice el libro de Hebreos? No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, desobediencia, recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, cuando nosotros podemos entender cuál fue el propósito de Dios, tener comunión, tener relación, estar con el hombre continuamente, enseñando al hombre. El hombre no necesitaba que otro le enseñara, lo tenía a Dios todos los días enseñándole. Era Dios mismo compartiendo con Adán todo lo que tenía que aprender. Sin embargo, por su propia desobediencia, comenzaron a caminar en una dimensión totalmente opuesta a la que era de Dios. Dios quería que el hombre siempre permaneciera conectado espiritualmente. ¿Qué buscó el hombre? La conexión almática. Y el hombre salió de estar en el espíritu para estar almáticamente comunicado con la tierra. El hombre con el hombre. Por eso fue apartado del huerto, fue apartado del lugar de santificación, fue apartado del lugar de donde Dios se podía manifestar. Usted tiene que entender que Dios no se puede manifestar con la carne, porque Dios es espiritual. Dios nunca le va a hablar al alma. Nunca le va a hablar al alma, lo que usted tiene que entender, porque Dios es espiritual y solo se manifiesta espiritualmente. Por eso lo dice la Biblia y lo hemos cantado hasta en coro: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero a veces no entendemos lo que estamos diciendo. ¿Por qué está diciendo donde está el Espíritu de Dios? Porque donde está espiritualmente, no en la carne. Y muchas veces creemos que eso va a suceder, pero Dios no lo puede hacer. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno en un cuerpo, así como también es Cristo. ¿Ven lo que la palabra está diciendo? Somos muchos, pero componemos un solo cuerpo. ¿Y cómo funciona el cuerpo? Se lo puede decir el doctor Chumacero. Venga, doctor, explíquele a esta gente cómo funciona el cuerpo, que para eso estudió 10 años. Hola Iglesia, buen día. Bueno, ahí está también Florcita, que me va a ayudar en algunas cosas. No, creo que el cuerpo humano es una de las creaciones más maravillosas y más complejas que tenemos, porque desde su formación y su función es tremendo. Hay un equilibrio en el funcionamiento del cuerpo, porque tiene que haber un equilibrio, una sinapsis en la función del cuerpo. Y el cuerpo se va componiendo desde células, diminutas células que se van formando, que se van juntando, reuniendo para formar tejidos. Los tejidos van formando órganos, los órganos van formando sistemas y así los aparatos. Y esto es desde la gestación, ¿no? Tiene un tiempo, son 9 meses que el cuerpo humano se va formando, va adquiriendo la madurez hasta el tiempo de nacer. Y a partir de nacer, bueno, vamos creciendo y vamos madurando, va creciendo saludablemente conforme a lo que, cómo se alimenta, de acuerdo a si es que tiene los nutrientes necesarios. Ahora es importante en esto porque siempre decimos que creo que en la revelación que tiene Pablo, porque no hay otra cosa que trabaje de una manera tan sincronizada y equilibrada como el cuerpo humano. Y que cada parte del cuerpo va cumpliendo una función específica. Y no importa el tamaño, no es que
un órgano o un aparato que es más grande es mucho más importante que otro, sino que cada uno cumple una función específica, desde una diminuta célula hasta el aparato más complejo. Uno puede decir quizás el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones son los elementos más importantes del cuerpo. Pero si estos no tienen otros elementos, así sean pequeños, el cuerpo no funciona y el cuerpo se puede enfermar. Si no trabaja, nosotros llamamos en medicina el equilibrio del medio interno. Me gusta esa palabra, cuando dice un equilibrio, cada uno funciona conforme a lo que está diseñado. Por eso cuando habla Pablo dice, el riñón funciona como riñón y tiene que cumplir esa función del riñón. No hace la función del corazón. Está mandado a funcionar de acuerdo a lo que fue creado. Pero ¿qué pasa? Si una parte del cuerpo no funciona bien, no es solamente que se afecta esa parte del cuerpo, va a afectar a todo el cuerpo, a todo el cuerpo. Si el riñón no funciona así, yo tengo un corazón que esté bárbaro, con el pasar del tiempo va a empezar a fallar también mi corazón, va a empezar a fallar los pulmones, va a empezar a fallar el aparato digestivo. O sea, cada parte del cuerpo cumple una función específica. Si no tendríamos el aparato locomotor, los huesos, no habría que sostenga a los músculos, a los tejidos. O sea, cada parte del cuerpo está específicamente diseñado para cumplir una función específica. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad? Es cuando hay una agresión a una parte del cuerpo que no está funcionando adecuadamente. O a veces puede pasar que cuando un miembro o cuando una parte del cuerpo no está funcionando acorde a lo que fue diseñado, se va atrofiando. Eso es peligroso porque deja de cumplir su función. A veces hacemos un ejercicio cuando hablamos un poco de esto. Cuando uno se sienta sobre una pierna por mucho tiempo, ¿qué pasa? Se le va adormeciendo, ¿no? Y cuando quiere pararse, ese miembro no funciona porque está todo dormido, porque hubo una compresión en los nervios. Si hay algo que no está funcionando, puede pasar esto, que deja de cumplir la función específica y el cuerpo puede tener ese daño inmediato o puede ser progresivo. Entonces, es importante que nosotros entendamos cuando dice que cada uno cumple una función específica. Por eso dice, nadie es más grande ni más chico, sino tiene que cumplir el lugar donde tiene que estar. ¿Sí? Siempre decimos, aun cuando hay una parte que en la medicina aparentemente no le encuentran una funcionalidad, que es el apéndice, que es una de las partes, digamos, del intestino, pero aún así tiene una funcionalidad también este lugar. Porque en la creación de Dios no hay nada que esté fuera de lugar. Simplemente usted mírese, vea lo que Dios hizo, aún la sincronización que tenemos en el cerebro con cada parte del cuerpo, aún lo que estamos hablando, el movimiento que estamos realizando está totalmente sincronizado. Pero seamos cuidadosos de esto que Dios nos ha dado y entendamos esto que Dios nos está hablando en esta mañana, que cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Sea una célula, sea el corazón, sea el cerebro, sea el intestino, sea la parte más chiquita, Dios te ha puesto para cumplir una función. Y saben, esto es lo grosso, que si esa parte aún chiquita no cumple esa función, empieza a enfermar todo el cuerpo. Y lo fuerte, como decía el pastor, mencionaba una palabra, cuando hay una célula que se empieza a malignizar, empieza a contagiar a todas las que tiene alrededor y se va esparciendo y va afectando a toda parte del cuerpo. Y lo fuerte es que va afectando de a poco, o sea, de a poco. Cuando hablamos de la enfermedad, hace eso. Uno puede tener una muerte por un accidente, bueno, es fortuito y de pronto muere así instantáneamente. Cuando hay una enfermedad, no, la enfermedad va atacando poco a poco el cuerpo. Ahora, si uno no pone un remedio, si uno no
no trabaja en llevar una solución o la cura a la parte del cuerpo, el cuerpo se sigue enfermando y saben, va afectando cada órgano de a poquito. Empieza con las células, los tejidos y los órganos. Y cuando ya prácticamente todo está complicado, se llama una falla multiorgánica, donde prácticamente no hay solución. Y el corazón, que es la bomba que tenemos, en un momento deja de funcionar. Y bueno, ahí se acaba nuestra vida. Ahora, tomemos conciencia de esto, de decir, yo soy parte de ese cuerpo, pero estoy cumpliendo con la función que me ha sido delegada. Así como en mi cuerpo, cada parte, y saben, también es importante cuidar nuestro cuerpo. Una alimentación sana, buenos hábitos, porque el cuerpo, si uno no lo alimenta, si uno no lo cuida, se va a enfermar rápidamente. Si uno cuida ese cuerpo, lo alimenta, está bien hidratado, es un cuerpo que va a cumplir con las funciones para lo cual fue diseñado, ¿sí? Y también en el cuerpo humano no solamente es para que vivamos acá, sino es la perduración de la especie, nos reproducimos y así tenemos generaciones. Thank you. Gracias. Fíjese lo importante que dijo el doctor. Si yo no me alimento bien, tengo un problema con el cuerpo. ¿Qué pasa espiritualmente? ¿De qué manera lo estoy alimentando a mi cuerpo? ¿De qué manera yo estoy oyendo la palabra? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y fe no solamente habla para que yo reciba un milagro. Fe habla para que yo pueda experimentar todo lo que Dios tiene para con mi vida. Habla de la fe, de la creencia en ese Dios todopoderoso. Entonces, ¿cómo me alimento yo? ¿Qué tiempo le doy a la lectura bíblica? ¿Qué tiempo le doy a la oración? ¿Qué tiempo le doy a la adoración? Porque a veces cantamos cuando venimos solamente a la iglesia y a veces ni cantamos, ni nos importa cantar. Entonces, ese es el cuidado que yo tengo que ver, porque esto es algo personal. Dios no te va a cuidar si no entra al plan de Dios. Desde el principio de la Biblia hay un plan que Dios tiene para con nuestras vidas. Es el plan que está hablando Pablo en el capítulo 2 de Primera de Corintios, después lo mira en su casa. Hay un plan. Desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:3, hay un plan, hay un diseño. El diseño de Dios para la iglesia no es que nosotros nos reunamos un martes, un domingo, un sábado en la iglesia. La iglesia es para tener comunión. Nosotros necesitamos relación. ¿Me explico? Ahora, si yo no tengo relación, entonces no estoy tampoco funcionando dentro del cuerpo. Y lo importante es que yo pueda hacer lo que dice el Señor Jesús. Yo voy a venir a buscar un cuerpo. No viene a buscar individuo. Él viene a buscar un cuerpo. Y para que yo pueda relacionarme dentro de ese cuerpo, necesito estar en unidad con los demás. ¿Para qué? Para hacer la tarea específica que tenemos cada uno de nosotros. Y no es como piensan algunas personas que, bueno, es cantar, tocar la batería. No, todo, sin excepción de personas, cumplimos una función dentro del cuerpo. Todos. Si pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo hoy nos relacionamos? ¿Qué es lo que hacemos? Porque el sistema cada vez nos quiere separar más. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? El sistema quiere que el hombre no se reproduzca más. Todo eso es lo que está haciendo el sistema hoy. Y hay una sola forma de reproducirse. No hace falta que se le explique. Sin embargo, hoy
es lo que está haciendo el sistema. El diablo está trabajando continuamente en para que eso no suceda. Porque esto sucede desde el principio. El diablo es diablo desde el principio. Le quiero recordar que el diablo no envejece. Siempre tiene la misma edad. Sus artimañas no cambian. De la misma manera como engañó a los ángeles, fue de la misma manera como engañó a Eva y de la misma manera como quiso engañar a Jesús. Usó las mismas artimañas, usó las mismas estrategias Lucifer para engañar a Eva, la misma que usó para engañar a Jesús. A Jesús le ofreció los reinos del mundo, ¿se acuerda? A Jesús le dijo que era Dios y como era Dios podía convertir la piedra en pan. Sin embargo, Dios utilizó la palabra y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando le ofreció los reinos, dijo, ¿qué me vas a ofrecer? ¿Los reinos de este mundo? Si el reino del Señor no es material. Una de las cosas que yo estoy hablando continuamente y le recuerdo a la gente es que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Que Jesús por 3 años y medio no cambió su vestimenta. Que Jesús, aunque tenía la casa eterna, él podía haber dicho, está la casa de mi mamá, de mi papá. Sin embargo, él nunca dijo eso. El Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza, porque nunca le importó el materialismo. Sin embargo, nosotros somos atraídos solamente por el materialismo. Lo que hoy está llevando al hombre y a la mujer es solo el materialismo. ¿Quién tiene más? El orgullo de las personas es quién tiene más. ¿Quién tiene más casa? ¿Quién tiene más auto? Y nos olvidamos de algo que es tan importante. Que sabe cuándo nos acordamos, muchas veces visito a gente en el hospital, cuando está cerca de la muerte, la gente se acuerda de Dios. Es ahí donde la gente se acuerda de Dios y dice, no me importa nada, ojalá pueda obtener la vida. Y para obtener la vida nosotros necesitamos a quien tiene la vida, porque el único que puede dar la vida y la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, y solo a través de Él nosotros obtenemos vida eterna. Por eso necesitamos ser parte del cuerpo, y caminar en el cuerpo de Cristo es que yo pueda hacer su perfecta voluntad. Un versículo más de lo que estaba hablando el doctor. 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Miren lo importante que es el cuerpo. Cuando alguien se duele todo el cuerpo. Pero cuando alguien es honrado, también es honrado todo el cuerpo. Cuando la iglesia triunfa, es la iglesia de Cristo que está teniendo la victoria. Y ahí es donde nosotros vemos cómo podemos caminar en ese diseño que Dios nos dio a cada uno para hacer lo que Él desea de cada uno de nosotros. Cuando Él te llamó con un propósito. Y el propósito está creciendo dentro tuyo. Eso comienza a formarse en lo profundo de tu ser. Cuando oíste por primera vez la voz de Dios y te dijo tal cosa, ahí comenzó a gestarse todo el proyecto que Dios tiene para toda tu vida. Tenía 14 años cuando Dios me habló y no sabía quién me hablaba. Ni siquiera entendía que era Dios. Pero eso fue creciendo.
Después tuve la oportunidad de que un pastor me criara y me comenzó a enseñar. Y era un pastor duro, yo no sé jugar a la pelota, así que imagínense, en ese tiempo jugar a la pelota era pecado. Igual no estoy arrepentido, porque siempre yo digo medio sonso, que 11 de un lado y 11 del otro estén corriendo una pelotita. Pero lo que le quiero decir es, cuando el propósito en su vida comienza a trabajar, Dios comienza a despertar y ver lo que usted tiene que ver. No se preocupe por lo que Dios le va a mostrar, porque si Dios te llamó, te va a dar todas las herramientas que necesitas para cumplir la tarea específica que Dios tiene para contigo. Dios mueve el universo si es necesario para eso, porque es Dios, es la presencia del Espíritu Santo. Y lo importante en esto es cuando nosotros podemos desarrollar la tarea. Por eso Jesús le dice a los discípulos, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Ve? Está hablando de un tiempo. El Padre me dio un tiempo para que yo esté en esta tierra y voy a cumplir esa tarea, voy a desarrollar esa tarea. Por eso no estaba preocupado por nada que sea material. No le interesó nada de lo que era material. Le importó hacer la voluntad de Dios. Porque cuando usted hace la voluntad correcta, fíjese lo que dice Mateo 6, 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. ¿Sabe lo que es todo lo demás? Todo lo que el mundo quiere, dice. Todo lo que el mundo desea, eso va a ser añadido. Usted no lo tiene que buscar. Es Dios operando. Y cuando vemos nosotros eso en nuestras vidas, lo vemos por la operación del Espíritu Santo. Lo vemos cómo Dios opera a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo para que yo pueda hacer lo correcto en la voluntad de Dios. Deme 10 minutos y después hacemos la entrega del bebé porque hay una congregación entera que está esperando esto. Primera de Corintios, capítulo 12. Del 21 al 25 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ante bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, y a esto vestimos más dignamente, y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Ves lo que dice? A veces lo que a menos le damos la importancia, son importantes. Porque eso pasa en la congregación. A veces nosotros creemos que hay niveles de trabajo dentro de la congregación. ¿Sí o no? Y le decimos, bueno, pero fulano, viste lo que hace, entonces yo barro nada más. Limpio los baños. Creo que nadie quiere limpiar los baños. Sin embargo, la paga no la hace el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Dios. Y una de las cosas que le puedo decir, mis queridos hermanos, es que cuando Dios te honra, no hay ningún hombre en la tierra que te pueda honrar como te honra Dios. Y el único que puede honrar al hombre es Dios. Entonces, cuando nosotros podemos visualizar, ese es el cuerpo de Cristo. Caminar en una voluntad correcta. Mirar las cosas de una manera totalmente diferente. Por eso yo necesito hacer en este tiempo lo que le dije al principio del año, haga un stop, frene su vida y diga cómo está mi vida espiritualmente delante de la presencia de Dios. Cuando vino la pandemia el mundo fue sacudido, pero acuérdese que no estamos excepto que venga otra.
y el mundo paró. Y tuvieron que parar las iglesias que cerraron completamente, pastores que murieron, porque Dios estaba dando una advertencia. Algunos creen que fue algo creado por el hombre. Yo quiero decirle que fue creado por Dios, aunque no le guste a la gente. Y fue algo para que nosotros hagamos un stop, frenemos. En Argentina no sabemos lo que es stop. Viaje a Chile y se va a dar cuenta de lo que es un stop. Que si no para, lo paran y le cobran una multa. Y no es un semáforo, es la palabra stop, que significa pare y mire hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso es lo que quiere decir stop. Haga un stop en su vida, pero para su vida espiritual, porque un día usted se va a parar delante del tribunal de Cristo. Y dice la palabra de Dios, todos, sin excepción de personas, vamos a ser juzgados. Y cada uno, dice la Escritura, va a dar cuenta de sí. Entonces, es la vida espiritual que nosotros necesitamos, no lo material. Lo material pasa, perece. Lo puede tener hoy, mañana, pasado. Pero lo espiritual, una vez que se desliza, ya está en el suelo. Ya se deslizó. Ya perdió parte de su proceso espiritual y comenzó a abortar el llamado que Dios tenía para con su vida. Entonces, eso es lo que es la demanda de Dios para este tiempo. Cada vez la siento más profunda en mi espíritu, que Dios está haciendo una demanda, que Dios quiere que aprendamos que la vieja naturaleza nos engaña, que la vieja naturaleza nos saca fuera de la voluntad correcta de Dios, que la vieja naturaleza hace que usted no entienda lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Dios tiene para con nuestras vidas. Entonces es necesario que yo pueda caminar en la voluntad correcta que Dios tiene para con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Ponga una mano sobre el hombro de la persona que está a su lado y oremos. Padre, es tu voluntad que yo pueda entender el diseño para mi vida, es lo correcto que yo pueda entender. Por eso oramos por el que está a nuestro lado, para que pueda abrir los ojos espirituales, Señor. Solamente abriendo los ojos espirituales se puede ver lo que sucede espiritualmente, porque nunca lo vamos a ver a través de la carne o a través del sistema, sino como Giezi, que no podía ver el ejército tan grande y tan maravilloso que estaba en los aires para defender a Eliseo. Tuvo que clamar Eliseo para pedir que abra los ojos y que pueda ver lo que nadie podía ver en ese momento. Que en esta mañana tú nos puedas mostrar lo que espiritualmente nos estás hablando, lo que espiritualmente nos está diciendo a nuestro espíritu, para que la palabra que es viva, poderosa y eficaz pueda obrar en cada uno de nosotros. Te bendecimos, te honramos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, porque eres el Todopoderoso, porque eres el gran yo soy, porque eres todo, Señor, para nuestras vidas, porque tu comunión me lleva cada momento a caminar en tu voluntad. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu gran amor sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.